Tiempo de análisis. Pues ya lo anunciábamos al arrancar este programa de Invirtiendo la Mañana. Hablábamos de mirar al mercado americano en unos momentos en donde vemos que se van rompiendo niveles semana a semana. Vemos mucha euforia en determinados títulos y sectores y queríamos revisar un poco las tendencias a futuro con nuestros compañeros de Black Bear. Al otro lado del teléfono tenemos a Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear. Mar, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Un mercado americano que, vive un momento muy dulce en cuanto a rotura totalmente de máximo semana a semana, y me gustaría en primer momento plantarnos delante un poco de los gráficos y decir qué está sucediendo y en qué momento nos encontramos, qué riesgos tenemos por venir. Sí, la verdad es que parece que el mercado americano continúa haciendo nuevos máximos, ¿no? Y muchas veces el escuchar el ambiente, ¿no?, que tenemos en el mercado nos hace creer que sigue la fiesta, que sigue el mercado subiendo con fuerza, pero no nos podemos dejar engañar, ¿no? Porque estamos viendo los índices generales marcando nuevos máximos, eso es cierto, pero lo hacen de una manera muy lenta, es decir, al final estamos viendo solo precio, que está haciendo un poquito más, pero sí que es cierto que vemos muchas compañías, muchos sectores que están ya bajando, sectores muy peligrosos que han subido mucho, y creo que el resumen podría ser que un mercado se está agotando, que un mercado está esperando el fin de los estímulos, que es un mercado que ha sido totalmente dopado, y que sí que es cierto que creemos que hay cosas baratas, hay cosas muy baratas, pero sobre todo hay cosas caras y algunas cosas muy caras, ¿no? Y hay que estar muy atento, hay que ser muy selectivo y sobre todo no podemos dejarnos engañar por lo que vemos en el precio, que sí que está subiendo, que sí que eso implica fuerza, pero ojo, porque estamos viendo medias ponderadas por valores muy grandes. Estoy hablando, por ejemplo, de Chevron, Texaco, de ExxonMobil, de Apple, de Google, que son compañías muy grandes y que capitalizan mucho y que arrastran los índices hacia arriba, pero eso no es lo que está pasando en el conjunto de la amplitud de mercado, ¿no? Y es un aspecto muy importante tener en cuenta. Subidas un poco que vienen protagonizadas por gigantes que tienen mucho peso en los índices, y entonces la siguiente pregunta, Mar, sería ¿cómo podemos anticiparnos si es que está por venir ese techo del mercado, si es posible hacerlo? Sí, la verdad es que hay muchas maneras de intentar anticipar un techo. Es muy peligroso, eso está claro, ¿no? Porque Charles Dow ya nos enseñó a interpretar el precio en función de sus pautas, ¿no? Y cómo las vemos en un gráfico, y eso es lo que llamamos chartismo. Y está claro que el precio pues siempre sube con máximos y mínimos crecientes, haciendo los típicos zigzagueos, ¿no? Uh-huh. Esos que tenemos siempre tan presentes, ¿no?, a la hora de adivinar lo que puede pasar en el mercado. Entonces, intentar ver en cada máximo un techo, eso es un riesgo que está ahí, ¿no? Pero hay veces que tenemos factores que podemos interpretar y que nos ayudan a ver si realmente el mercado puede estar haciendo un techo. Y estos factores, por ejemplo, los tenemos en abundancia de liquidez, que es lo que estamos viendo ahora y que se refleja, por ejemplo, en las múltiples operaciones corporativas que estamos viendo, ¿no? E incluso de gran calado. Eso indica que hay mucha liquidez, que las empresas tienen dinero para acometer estas operaciones. Luego los ratios PER, estamos en ratios PER en los índices generales un poco caros, y en algunos sectores muy, muy, muy caros. Y en algunos valores específicos, caso de Amazon, por ejemplo, LinkedIn, en su momento Twitter, que están cotizando PERs extraordinariamente caros, ¿no? Por ejemplo, Amazon está cotizando 500 veces beneficios, o LinkedIn 700 veces beneficios. Eso es algo que pocas veces hemos visto y que anticipa, lógicamente, un mercado totalmente irracional y desbocado que tiene que ajustarse, ¿no? Otros factores que nos ayudan a poder deducir que el mercado se agota es la amplitud de mercado. Estamos viendo precisamente cómo no estamos en un 80% de los valores que componen el NISE haciendo nuevos máximos. Al contrario, estamos viendo unas distorsiones en la amplitud del mercado. Son pocas compañías las que están subiendo, y además son las grandes compañías las que están recibiendo el flujo monetario por parte de los gestores, ¿no? Los gestores de fondos están saliendo de las pequeñas compañías, se protegen en grandes compañías, y todo esto son señales de que el mercado, si más no, está en una fase de distribución. Y ojo, porque eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no?
Tenemos que estar pendientes entonces de esas empresas, mirar una por una para saber si realmente están baratas o caras o si se anticipa ese techo. Y entonces, más o menos hemos respondido a la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué podría haberse debido este mercado alcista? ¿Cuáles son los orígenes? Serían esas empresas, ¿no?, de gran capitalización dentro de los índices que arrastran un poco al selectivo al alza, aunque los niveles de cotización globales sean más bajos. Sí. Y si miramos los orígenes de toda esta tendencia, las tendencias al final son primarias y se relacionan con el ciclo económico. Está claro que, si te fijas, el consumer services, technology, consumer goods también, bancos se ha recuperado bastante. Estamos viendo sobre todo mucho momento en lo que sería el consumo, que es básicamente donde Bernanke ya incidió con sus políticas monetarias expansivas, ¿no? Es decir, vamos a fomentar el consumo, vamos a hacer subir el precio de los activos comprando bonos, comprando deuda, y todo eso nos va a llevar a un punto en el que el consumidor tendrá un efecto riqueza más elevado y va a consumir más, ¿no? Pero si estamos viendo sectores como, por ejemplo, el transporte marítimo, sectores como la producción industrial, sectores como las materias primas, hay compañías y hay sectores que están totalmente en mínimos de 2009, ¿no? Y eso quiere decir que la actividad industrial, la actividad realmente económica se ha frenado y por eso tenemos tantas divergencias, ¿no? Y tenemos tantos trastornos en el mercado, porque es un mercado totalmente manipulado y que no ha habido otro remedio que hacerlo, y ahora tenemos que enfrentarnos a una economía que tiene que arrancar sí o sí, ¿no? Una economía que tiene que arrancar sí o sí. Sin embargo, cuando el mercado está dominado por dinero especulativo, no es tan sencillo. No sé si en este momento los inversores serían los que llevan la batuta o sería gente que busca ese negocio, ¿no?, a corto plazo o en base a unos intereses. Sí, totalmente, Ana. Yo creo que un inversor tiene que saber exactamente quién domina el mercado, ¿no? Y tenemos que distinguir inversor de especulador. Y la definición es muy sencilla, ¿no? Que nosotros siempre empezamos nuestros programas formativos hablando precisamente de esa definición, porque es muy importante. Y creo que el mercado inmobiliario se entiende muy bien. Es decir, un inversor lo que quiere es cobrar el alquiler, ¿no? Comprar un piso, cobrar el alquiler, y un especulador lo que quiere es comprar sobre plano y vender más caro. Entonces, podemos decir que el inversor busca rendimiento y el especulador busca precio. Esa creo que es la definición más adecuada, ¿no? Y en este sentido es muy importante saberlo. ¿Por qué? Pues básicamente porque el hecho de comprar bonos, como decía antes, lo que incita es al inversor a comprar acciones. Por ejemplo, en España lo vimos, ¿no? Tenemos una crisis de deuda pública, el bono cae, eso hace que el rendimiento del bono pues llegue al 7%. Es malo para el país, es bueno para los inversores, que pueden obtener más rendimiento de un activo, y en este sentido un inversor, estoy hablando de, por ejemplo, el Fondo Soberano de Qatar o de China, ¿no?, pueden estar comprando bonos españoles en lugar de acciones. ¿Para qué van a comprar telefónicas si el bono ya paga un 7%, ¿no? En el momento que sube el bono y que baja el rendimiento del bono, entonces se justifica comprar acciones porque precisamente se han ajustado, ¿no? Esa prima de riesgo entre bono-acción es muy importante, se tiene que conocer porque, lógicamente, cuando las acciones están pagando más, en este caso menos que los bonos, eso indica también que la bolsa está muy cara, ¿no? Y en este sentido creo que ahora en algunos sectores como biotecnología, por ejemplo, o consumer services, algunos específicos, la codicia se ha apoderado del mercado, y eso quiere decir que los especuladores, incluso el dinero más sensible de los inversores retail, únicamente compran precio con la esperanza de ganar rápido, ¿no? Y eso es un problema y requiere un ajuste, por supuesto. ¿Y cómo debemos actuar si, por ejemplo, somos inversores? Lo digo porque estamos en un momento un tanto delicado y no sé si habría que esperar a esas caídas, a que se toque ese techo y empiecen a verse descensos importantes para entrar, o sería mejor apostar por comprar en máximos algunas empresas que veamos con tendencia alcista clara. Sí, aquí un inversor siempre tiene que tener presente el desarrollo de toda la tendencia primaria, en qué fase estamos, y luego tenemos que tener presente siempre la propia estructura del precio, lo que decíamos, ¿no? El precio sube y hace una corrección, ¿no? Charles Dow ya nos enseñó que las pautas secundarias duran entre 1 y 3 meses, y las pautas correctivas corrigen 1/3, la mitad, 2/3 del movimiento previo. ¿Qué quiere decir eso?
que ahora estamos en tendencia alcista, eso no lo podemos negar, creemos que en fase de techo y por lo tanto en nuevos máximos no podemos comprar. Tenemos que esperar que el precio nos proteja y eso lo lograremos comprando en una corrección. Es decir, cuando terminen estas subidas, el precio durante 1 y 3 meses va a ajustar 1/3 y la mitad 2/3 de todo el movimiento direccional previo y en ese momento podremos comprar. Nuevamente tendremos que esperar a que se desarrolle otro impulso en el mercado y ese impulso nos va a proteger porque podremos poner un stop break-even. Esto es muy importante porque ahora nosotros, por ejemplo, proponemos comprar bolsa americana en correcciones a muy corto plazo, no podemos olvidar la primaria, y estamos en las subidas vendiendo pensando en el muy largo plazo, ¿no? Por lo tanto, ahora que estamos haciendo máximos, estamos buscando pues una posible, en este caso, trampa alcista, ¿no? Y ahí sí que buscaríamos, por ejemplo, biotecnología, por ejemplo, Amazon, LinkedIn, esas compañías que si quieres podemos valorar, que sí que es cierto que nos gustan para buscar cortos ahora y que en caso de corrección, pues entonces cambiaremos el chip y buscaremos cosas muy corto plazo alcistas ya. Pues si te parece, Mar, vamos a adentrarnos un poco en sectores en donde podríamos seguir buscando oportunidades para ir primero con esas piececitas dulces que tenemos todavía en Wall Street. Sí, hay que ser muy audaz y controlar mucho el sistema operativo. Hay que proteger siempre el capital cuando acertemos el movimiento porque estamos en una fase muy delicada e intentar cazar un techo es muy peligroso, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos compañías con mucha volatilidad en el tramo bajista. Estamos hablando, por ejemplo, el sector farmacéutico ha subido muchísimo. Estamos hablando de que el sector farmacéutico ha tenido un aliciente, ¿no? Que es el Obamacare, la reforma sanitaria por parte de Obama, y ahí se han exagerado las previsiones de beneficio futuras, ¿no? En este sentido, sobre todo el sector biotecnológico pues está cotizando en PER 60, la bolsa americana PER 20, el sector farmacéutico 40 y el PER de las biotecnológicas es 60, ¿no? Ahí estamos viendo ahora, tras el fuerte desplome que vivimos, un rebote importante y ahí podemos encontrar buenas oportunidades actualmente. Pues estoy hablando, por ejemplo, de Gilt, estoy hablando, por ejemplo, de Illuminia, de Biogen, de Celgene, compañías que han exagerado sus movimientos y requieren un ajuste. Ahí creo que el mercado podría tener una corrección bastante fuerte y luego también podríamos buscar oportunidades en compañías de Internet como Amazon, que está cotizando un PER carísimo, ya está bajando, ahora está rebotando bien. Podríamos encontrar una idea bajista ahí, LinkedIn, Facebook también, Twitter quizás ya se nos ha escapado, es una de las ideas que hemos venido proponiendo, es sí que ha tenido una caída muy fuerte, ahora parece que se recupera un poco, pero creo que ya es tarde. Y en cuanto a posiciones alcistas, podríamos seguir comprando sectores que parece que aguantan, ¿no? Ahí estoy pensando en el sector de las utilities energéticas y sobre todo oil and gas, porque parece que las compañías de materias primas, especialmente las gasistas y las petroleras, parece que tienen un poco de momento todavía, ¿no? Pero ahí sí que buscaríamos ideas a muy corto plazo, nada de pensar en el largo plazo. Ideas a corto plazo tanto para mercado alcista como bajista. Me habla mucho de tecnología y de biotecnología como quizá apuestas y oportunidades de cara a invertir. Pero si hablamos de sectores peligrosos actualmente, ¿podemos destacar alguno? Sí, un poco ese es el sentido, ¿no? Lo que pasa es que un inversor tiene que cambiar el chip y tiene que saber que el mercado nos permite posiciones alcistas y bajistas, ¿no? Y no pasa nada, quiero decir, un alcista da liquidez al mercado, permite a las empresas financiarse cuando acude a una ampliación de capital. Cuando compramos acciones en el mercado simplemente permitimos pues eso, liquidez, ¿no? Que inversores puedan vender para comprar otras acciones o invertir en otros proyectos, pero los bajistas también lo hacen, dan liquidez al mercado, frenan euforias, corrigen precios, permiten que la economía pues siga un camino saludable, ¿no? Por lo tanto, entendemos los sectores peligrosos también como una oportunidad para intentar buscar precios a la baja y corregir esas, yo creo, injustas valoraciones en algunos sectores, ¿no? Por tanto, hablar de peligro en el mercado es hablar de oportunidad y en este sentido, pues como te decía, biotecnología, Internet, son compañías muy caras y sectores muy caros que nos van a dar, y de hecho nos dan muy buenas opciones, ¿no? Y esos son los que controlamos y los que tratamos de aprovechar. Habla usted de oportunidades quizá pensando en el muy corto plazo, pero ¿cuál sería la visión que tienen en Black Bear del largo plazo?
Pues nosotros creemos que estamos delante de dos fases. Ahora esperamos una corrección fuerte o incluso un mercado bajista en la bolsa americana. Este mercado bajista esperamos que podría ser en torno a un 30 o un 35% y nuestra previsión la calculamos en base al rendimiento de los bonos, en base a los PERs históricos y sobre todo en base a la situación de tipos de interés, ¿no? Entonces sabemos que se puede pagar más PER por el bajo tipo de interés, eso no lo obviamos, pero sí que es cierto que creemos que en términos generales tendría que corregir pues lo que ha corregido normalmente un mercado alcista, ¿no? Que es en torno a un 30 o un 35%. No esperamos un crash porque no ha habido excesivas compras apalancadas en la bolsa y un crash es una ejecución masiva de créditos, por lo tanto no esperamos un crash, pero sí esperamos un ajuste violento en algunos sectores que son los que más han subido, ¿no? Por lo tanto, casualmente, en este posible ajuste de precios esperamos más un 2000 que un 2007, es decir, una fuerte caída en sectores específicos y una caída moderada en los índices generales. Pasado eso, creo que viviremos años positivos de bolsa y lo creo así pensando un poco en la situación del Merval, que está marcando nuevos máximos, no por una mejora en la economía, sino por un proceso inflacionario bastante importante. Por lo tanto, creemos que una vez que superemos todo este tramo y el proceso de deflación que vivimos ahora, creo que el futuro tenemos que cohabitar con un proceso de inflación y eso llevaría a las bolsas hacia arriba, ¿no? Bueno, tendremos que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Lo que también es una duda dentro del mercado y dentro de los inversores es si es posible ver un mercado bajista, por ejemplo, en Estados Unidos y, sin embargo, un mercado europeo al alza. Sí, yo creo que tenemos que centrarnos en hacer las cosas que tenemos que hacer y las correlaciones entre Estados Unidos y Europa se han roto totalmente. Y sí que es cierto que sería difícil ver ¿por qué no decirlo, no? Un crash en Estados Unidos y en Europa que no hubiese volatilidad, eso es inviable. Pero no esperamos, como te decía, un crash, con lo cual, como estamos viendo impulsos y correcciones de distintas formas en los mercados, pues por ejemplo el verano pasado el Dow Jones estuvo lateral cuando España tuvo el super rally. Creemos que las correlaciones están rotas y entonces simplemente nos dedicamos y nos ceñimos a hacer aquello que vemos, aquello que sabemos hacer y en este caso compraremos España pensando en el medio plazo, compraremos Estados Unidos cosas baratas pensando en el corto plazo y venderemos cosas muy caras en Estados Unidos pensando en el largo plazo. Todo lo que excluya eso, si gestionamos bien el riesgo y somos audaces, como te decía al comienzo, creo que podemos sacar buenos resultados. En Estados Unidos mucha gente está alarmada, ¿no? Con ese QE que va marcando un poco las pautas también dentro del mercado, con esa subida de tipos que se augura y que se dibuja en el horizonte y que una vez que llegue se temen nuevos ajustes y nuevas caídas dentro de los índices de Wall Street. ¿Ustedes en Black Bear esperan ese momento también para deshacer posiciones o para tomar unas nuevas? No, estamos buscando ya arranque en tendencia en posiciones bajistas porque, como te decía, creemos que puede haber y debe de haber un ajuste. El fin del QE1 trajo un 20% los índices abajo, el fin del QE2 fue un 25%, un 26% y ahora creemos que puede ser un poco más, ¿no? Porque ha habido más sobrevaloración, las expectativas ya se han hinchado demasiado y en algunos sectores específicos, no en todos. Entonces, en este sentido hemos optado por cubrirnos con el VIX, intentaremos comprar volatilidad, que es lo que hay, y luego estamos también pues buscando posiciones bajistas en esos sectores, incluso el Nasdaq. Creemos que ahí podemos tener algo de volatilidad, pero creemos también que los próximos años serán buenos, o sea que hay que estar muy alerta este año, reducir operativa, ser pacientes y esperar que las cosas pasen porque estamos en un año en el que creemos que en Estados Unidos se está formando un techo. Luego tenemos que ver que todos esos factores que amenazan el techo se eliminan para cambiar de opinión. Nunca podemos casarnos con una opinión en el mercado, pero sí que tenemos que estar muy atentos a las amenazas que existen, ¿no? En último lugar, me gustaría preguntarle, decíamos que se había roto una correlación, ¿no?, entre mercado americano y mercado europeo y, sin embargo, las utilities y las compañías vinculadas a la energía también son una apuesta clara dentro de Europa. Parece que sí que en los sectores hay un poco de consenso con las oportunidades que hay de inversión.
Sí, ahí hemos visto cierta rotación en muchos sectores, ¿no? Y como te decía, hay sectores que están baratos, incluso en Estados Unidos, y creemos que la parte del ciclo más avanzada, en la que normalmente las commodities, materias primas y todo eso suelen ir bien, eso empuja al petróleo, eso empuja al gas, empuja a las utilities, luego también valores defensivos como las telecomunicaciones, ¿no?, que reciben dinero. Piensa que los fondos de renta variable solo pueden invertir en renta variable, luego un fondo de inversión no va a decir nunca vamos a cerrar el fondo, devolver el dinero y cuando veamos las cosas mejor volveremos a abrir. Esto solo hizo Warren Buffett cuando empezaba, ¿no? Y entonces eso hace que el dinero rote entre diferentes sectores, porque muchas veces la misión de un gestor de un fondo tradicional parte por caer menos que el mercado, ¿no? Y eso ya por definición a mí me parece incoherente, porque un fondo tendría que poder ser alcista, bajista o cuanto menos en liquidez al 100% si no lo ve claro, ¿no? No tiene ningún sentido caer menos que el mercado. Creo que es mejor no caer o generar beneficios, pero bueno, así está montado la industria de los fondos y eso provoca esa rotación en los sectores y ese flujo monetario que ahora parece destinarse hacia sectores más cíclicos, ¿no? Aunque no vemos excesivo dinamismo como para ser muy optimistas en estos sectores a medio plazo. Pues estaremos muy vigilantes de todo lo que acontezca, por lo menos estamos aprendiendo a detectar esas señales que nos da el mercado, que anticipa el mercado y los diferentes sectores y compañías. Así que, Mar Ribes, seguimos aprendiendo con vosotros todas las semanas de mercado americano y también latinoamericano. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis que hemos tenido en la jornada de hoy. Gracias, Ana, y felicidades por el programa. Buena semana. Gracias.